Si hoy te quitaran el celular por 24 horas, ¿tu vida se volvería más tranquila o te daría ansiedad? Porque te voy a decir algo incómodo. Muchas personas no están cansadas por trabajar mucho, están cansadas por vivir con la mente secuestrada. Notificaciones, pendientes, culpa, comparación, café, mañana empiezo, y otra vez lo mismo. Soy Frederick, y en este video no vengo a venderte una vida perfecta. Vengo a darte hábitos reales, de esos que cambian tu vida sin que tengas que reinventarte cada lunes. Hábitos simples, repetibles y poderosos. Y antes de entrarle, una idea que te puede ahorrar años. Tu vida no cambia cuando te motivas. Cambia cuando cambias lo que haces en automático. Eso es un hábito. Te voy a compartir los que más impacto han tenido en mi vida y en la de gente que los aplica en serio. Y además te voy a decir cómo implementarlos sin que te dure la emoción 3 días. Vamos. 1. El hábito que te devuelve la cabeza. No tocar el celular al despertar. Te confieso algo. Hubo una etapa en la que yo abría los ojos y antes de pensar buenos días, ya estaba en el teléfono. Y no era por trabajo. Era ansiedad disfrazada. Y lo noté por algo muy simple. Si lo primero que haces es consumir, arrancas el día reaccionando. Tu mente empieza en modo defensa. Entonces hice un cambio ridículamente pequeño. Los primeros 20, 30 minutos del día, 0 celular. No 0 redes, 0 celular. Lo dejaba cargando lejos. Compré un despertador simple. ¿Resultado? Los primeros días me sentía raro, como si me faltara algo, y esa sensación fue la prueba de que lo necesitaba. ¿Qué haces en esos 20 minutos? Nada heroico. Agua, baño, abrir la ventana, respiraciones, estiramiento suave o escribir 2 líneas. No se trata de ser zen. Se trata de empezar el día siendo tú, no el algoritmo. 2. Agua más luz. El reset más barato del mundo. Otro hábito que parece tonto, pero no lo es. Tomar agua al despertar. Cuando empecé a hacerlo en serio, noté que mi energía era más estable. Y luego le agregué algo que me cambió el ánimo de forma brutal. Luz natural. Yo lo hago así. Agua y luego me asomo a una ventana o salgo un momento. Aunque esté nublado, aunque sea nada más tantito. Tu cuerpo entiende el mensaje. Ya es de día. Eso ayuda a despertarte y sí, también te ayuda a dormir mejor en la noche. 3. Una prioridad al día. La diferencia entre avanzar y solo sobrevivir. Te cuento una escena que me pasaba seguido. Terminaba el día agotado, con la sensación de hice 1000 cosas, y aún así me iba a dormir con culpa. ¿Por qué? Porque había hecho de todo, menos lo importante. Entonces empecé con una regla, un objetivo principal al día. 1, no 20. Pregunta simple. Si hoy solo pudiera hacer una cosa, ¿cuál me mueve la vida hacia adelante? Y luego viene la parte clave. Eso va primero. Antes de correos, antes de mensajes, antes de rápido voy a checar tantito. No necesitas más horas, necesitas más intención. 4. Regla de 10 minutos. El truco para vencer la procrastinación sin pelearte contigo. La mayoría de la gente no procrastina porque es floja. Procrastina porque el inicio se siente pesado. Yo lo arreglé con esto. Solo 10 minutos. Voy a hacer 10 minutos del hábito. Nada más. 10 minutos de escribir. 10 minutos de ordenar. 10 minutos de ejercicio. 10 minutos de estudiar. ¿Y qué pasa? Que el cerebro deja de ver una montaña y empieza a ver un paso. Y muchas veces, después de 10, sigues. Pero ojo, aunque no sigas, igual ganaste, porque ganaste la identidad. Soy alguien que cumple, aunque sea poco. 5. Movimiento diario, sin drama. Caminar te salva más de lo que crees. Yo también caí en el error de pensar, si no hago una rutina perfecta, no cuenta. Mentira. El cuerpo no necesita perfección. Necesita consistencia. Caminata de 20-30 minutos, estiramientos, subir escaleras, una rutina corta en casa, lo que sea que puedas repetir mañana. Esto cambia tu vida porque te cambia el ánimo, el sueño, la energía y la tolerancia al estrés. Y cuando tú estás mejor físicamente, tu mente deja de sentir que todo es un problema. 6. Comer con una regla simple. Primero proteína y fibra. No te voy a dar una dieta. Te voy a dar una brújula. En cada comida principal pregúntate, ¿dónde está mi proteína? ¿Dónde está mi fibra? Proteína.
Huevos, pollo, pescado, yogur griego, queso cottage, frijoles, lentejas. Fibra, verduras, fruta, avena, legumbres, ensaladas. Esto te mantiene con energía más pareja y menos antojos que te sabotean la tarde. Yo lo noté cuando dejé de vivir en picos. Pico de azúcar, bajón, café, ansiedad, hambre, culpa y otra vez. 7. Diario de 5 minutos. Claridad para una mente ruidosa. ¿Te digo algo? A veces no estás mal, solo estás saturado. Yo empecé a escribir 5 minutos al día cuando me di cuenta de que mi mente repetía los mismos pendientes como si fueran una alarma. Formato simple, 3 preguntas. ¿Qué estoy sintiendo hoy? ¿Qué estoy evitando? ¿Cuál es el siguiente paso más pequeño? Eso no solo baja la ansiedad, te devuelve dirección. 8. Aprender a decir no. El hábito que te regresa tu tiempo. Hay gente buena que vive cansada. ¿Por qué? Porque su sí está en descuento. Yo tuve que aprender a decir no sin explicarme de más. Frases útiles. Déjame revisarlo y te confirmo. Ahorita no puedo. No me da el tiempo. Gracias por pensar en mí, pero paso. Al inicio se siente duro. Luego se siente liberador. Porque cada no a lo que no te toca es un sí a tu vida. 9. Orden de 10 minutos. Menos caos afuera, menos ruido adentro. No te estoy diciendo que vivas como catálogo. Te estoy diciendo que el desorden te cobra renta mental. Hábito. 10 minutos al día para ordenar una zona. La mesa, la cocina, la mochila, el cuarto. Es increíble lo que pasa cuando tu casa deja de ser un recordatorio constante de tengo cosas pendientes. 10. Dieta de información. Dejar de intoxicar tu mente. Muchos creen que están informados, pero en realidad están sobrecargados. Regla. Pon límites. Noticias. Una sola revisión al día. Redes. Contemporizador. Suscripciones. Limpia lo que te drena. Y mete algo mejor. Un libro, un curso, un tema que te haga crecer. Porque tu atención es tu vida. Lo que consumes te programa. 11. Practicar hacerlo aburrido. La habilidad que te vuelve imparable. Aquí va la parte que casi nadie quiere escuchar. La vida buena se construye con cosas aburridas hechas con constancia. Entrenar aunque no tengas ganas. Ahorrar aunque se antoje gastar. Estudiar aunque no sea divertido. Tener conversaciones incómodas. Yo empecé a respetarme de verdad cuando comprobé que podía cumplir sin estar motivado. Hábito. Cada día, una cosa pequeña, aburrida, importante. Eso es disciplina real. No la de TikTok, la de vida. 12. Cierre del día en 2 minutos. Apagar la mente antes de dormir. ¿Te ha pasado que te acuestas y tu cerebro empieza la reunión? A mí me pasaba. Y lo arreglé con un ritual mínimo. Escribe 3 cosas que sí hiciste hoy, aunque sean pequeñas. Escribe una cosa clave para mañana. Eso le dice a tu mente, ya está, ya cerramos. Y duermes con menos ruido. ¿Cómo implementar sin fallar a la semana? Porque aquí está el punto. No gana el que sabe más. Gana el que repite. 3 reglas. Empieza ridículamente fácil. Si te da pena lo pequeño, vas bien. Eso significa que lo podrás sostener. Pégalo a algo que ya haces. Después de lavarte los dientes, agua. Después de comer, 10 minutos caminar. Antes de dormir, 2 minutos de cierre. Nunca te castigues por un día malo. Un mal día no rompe un hábito, lo rompe el drama de ya fallé, ya valió. Fallaste hoy, vuelves mañana, punto. Mini plan de inicio, si estás perdido. Si solo vas a tomar 3 hábitos esta semana, toma estos. Mañana sin celular, 20 minutos. Una prioridad principal al día. Movimiento diario mínimo. Eso te devuelve energía, enfoque y control. Y con eso ya puedes construir lo demás. Ahora, quiero que hagas algo en comentarios. No, ¿qué opinas del video? No, algo útil. Escríbeme. ¿Qué hábito vas a empezar primero? Solo uno. ¿Y cuál es tu versión mínima? Ejemplo, caminar 10 minutos después de comer. O no tocar el celular hasta lavarme la cara y tomar agua. Si te gustó este enfoque, suscríbete. Aquí hablamos de hábitos, mente y vida real. Sin humo, sin perfección, pero con método. Dale like si te sirvió, compártelo con alguien que esté viviendo en modo automático.
y nos vemos en el siguiente. Soy Frederick.